Víctor, con la segunda clase para que puedas grabar. Muy bien. Vale. Entonces, la clase anterior trabajamos la teoría celular, ¿no es cierto? Vamos a hacer un repaso de esto rápidamente, en donde vimos sus principales funciones o sus capacidades que van a tener: crecer, reproducirse, nutrirse, responder a estímulos. Ya vimos los distintos tamaños que pueden tener, ¿no es cierto? Que son unicelulares o pluricelulares, también van a tener una diferencia, ¿no es cierto? Que trabajamos en estas preguntitas después a continuación, que principalmente era que si al tener más células van a tener la capacidad también de generar eh, órganos más complejos, tejidos más complejos, que van a permitirle, ¿no es cierto?, cumplir funciones más diversas y a la larga, ¿no es cierto?, le va a permitir permanecer más en el tiempo. Se trabajaron unas petitas, ¿no es cierto?, y se trabajó como la historia, cómo se fue construyendo la teoría celular, ¿ya? De qué funciones cumplen estas células, en qué están, cómo se producen. Quizás eso se preguntaban los científicos en ese momento, ¿no es cierto? Sobre todo Robert Hooke examinó, ¿no es cierto?, una lámina de corcho y se dio cuenta, ¿no es cierto?, que estaba formada por pequeñas celdillas, pero tampoco descubrió qué era, logró identificar. Posteriormente, ¿no es cierto?, se fueron mejorando los telescopios, ¿no?, microscopios, y permitió, ¿no es cierto?, ahora sí, permitió que se lograran identificar con mayor claridad, ¿no es cierto?, las células en los vegetales, en las células animales. Disculpe, disculpe. Hola, buenas tardes, profe. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe por interrumpirlo. Dígame nomás. No. Quiero dar las buenas tardes, solo eso. Ah, pensé que me iba a decir algo. Ya, entonces, eh, estamos diciendo nosotros las teorías que la célula se descubrió en las células animales, de los animales, investigaron quizás sus pieles, sus órganos, y pudieron observar que estaban compuestas por ellas. Y también, ¿no es cierto?, Virchow trabajó otro experimento, ¿no es cierto?, para ver de dónde provenían estas células, cómo se iban formando, cómo se iban produciendo más. Por lo tanto, también llegó a esta teoría que todas las células provienen de otras células preexistentes, ya que las células se van reproduciendo y no salen de la nada. Principalmente también eso trabajó Pasteur, que trabaja con el tema de la esterilización de los distintos productos, ¿no es cierto? Los alimentos generalmente van a provocar contaminaciones de microorganismos, ¿ya? Entonces lo que trabajaba Pasteur, incluso la pasteurización, ¿no es cierto?, si la han escuchado, consiste, ¿no es cierto?, en tratar de hacer hervir, ¿no es cierto?, las sustancias a un punto para que mueran todos los microbios o bacterias que ya pueda tener ese alimento, y tratar de mantenerlo en algún lugar apto para tratar de que no se contaminen, ya sellado, que es lo que sucedía aquí, ¿no es cierto? Estaba medianamente sellado hasta que fue inclinado y pudieron ingresar aquí los microbios y contaminaron el caldo, y ahí recién se generó vida, ¿no es cierto? Bacterias de nuevo, ya porque ingresaron ya células a este caldo. Entonces, con este experimento de Pasteur, ¿no es cierto?, se rebate, se elimina, se cuestiona la teoría de la generación espontánea, o sea, de que pudo haberse generado vida de la nada. Entonces, se trabajaron unas preguntitas, ¿no es cierto?, y llegamos a los postulados de la teoría celular, que con esto quería partir hoy día, ¿no es cierto?, que ya lo revisamos igual la semana pasada, o sea, la semana pasada, la clase anterior, partir mostrando esta imagen de acá, ya que la célula va a ser parte estructural de todos los seres vivos, ya va a estar formando parte de su estructura, de sus componentes de cada persona, tanto de su piel, de su tejido secundario, ¿no es cierto?, más carnoso, adiposo, de la sangre. Van a tener células específicas que van a ser importantes,
de los huesos, de los cartílagos y del tejido conectivo, ¿no es cierto?, que son los ligamentos que van a conectar los músculos y los huesos. También, ¿no es cierto?, van a ser la unidad funcional de todos los seres vivos, van a estar con funciones específicas, ya en diferentes órganos, ya sea sintetizando alimentos, trabajando en la respiración, trabajando como transportador de sustancias, ¿no es cierto?, lo que hace la sangre, trabajando como estructura, como sostén, que como puede ser el hueso, la piel. Van a cumplir funciones, a eso se refiere. Y también van a ser la unidad de origen, ya lo mismo que decía acá Virchow, que las células van a provenir de otras ya existentes, entonces van a estar originando otras porque se van a poder reproducir, ya dividir y formar otras nuevas células. Y también, ¿no es cierto?, van a estar formando parte de la genética, ya que es lo que vamos a ver este año también sobre el ADN y cómo van ocurriendo estas mutaciones, ya que al dividirse las células van a tener una combinación aleatoria entre estos caracteres, ¿ya? Y se van a producir diferentes cambios, y estos cambios son los que van a alterar la genética. Y ahí han producido, ¿no es cierto?, la generación de nuevas especies o la variación de ellas. Se trabajó también un experimento y quedamos aquí, ¿no es cierto? Esto es ya materia nueva que nos vimos ayer, aunque igual hablamos de estos conceptos, porque igual se referían a la unidad que estamos viendo. Entonces, vamos a tener, ¿no es cierto?, además de la diversidad celular, ¿no es cierto?, entre unicelulares y pluricelulares, que significa la cantidad de células. Esta es una clasificación que tiene que ver con los tipos de células que van a haber, ¿ya? Lo otro tiene que ver con la cantidad, esto con los tipos de células, y principalmente con la forma que van a tener, y ya que sus componentes van a ser distintos. Y que sus componentes sean distintos también va a interferir, ¿no es cierto?, en la capacidad que tengan de ser más complejos, de ser más completos, de durar más en el tiempo, de durar poco, quizás de reproducirse rápido o de reproducirse más lento, etcétera, etcétera. Ya influyen también como en los periodos de tiempo en que van a desarrollar igual algunas funciones. Entonces, acá tenemos esta clasificación que habíamos hablado sobre procarionte y eucarionte, ya que son dos tipos de células que se van a caracterizar principalmente porque van a tener unas, no van a tener núcleo y su ADN, ¿no es cierto?, se va a encontrar disperso en esta parte de acá que va a ser el citoplasma, que vamos a ver más adelante que estoy hablando, ¿ya? Entonces, principalmente esta diferencia de que el ADN va a estar acá sin un núcleo, va a hacer que tengan esta diferencia, mientras que las células eucariontes sí van a estar formadas por un núcleo, en donde se va a encontrar su ADN, y también aparte van a existir unos organelos más complejos, más completos, que van a ser y van a cumplir funciones más específicas que quizás estas células procariontes no lo hacen porque no lo necesitan, o porque lo hacen de otra manera, etcétera. Pueden ser esas variaciones, ¿ya? Entonces, principalmente la variación es en la presencia de un núcleo y de algunos organelos que no van a tener estas células de acá, ¿ya? Pero principalmente el núcleo en donde se encuentra el ADN, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué más podemos señalar apoyándolo en las imágenes para todavía no saltar a la siguiente diapositiva? Podemos ver, ¿no es cierto?, en las células procariontes van a tener acá en su interior, en la parte intermedia, tienen menos estructura, ¿no es cierto?
Incluso podemos verlo acá en los nombres que están, tienen 1, 2, 3, 4, 5, como 10 nombres. En cambio acá tenemos mucha variedad, ¿no es cierto?, de nombres, de estructuras que están señaladas, ¿no es cierto?, como parte de los componentes de la célula. ¿Y qué más podemos notar, ¿no es cierto?, a simple vista? Que esto va a ser más complejo, más confuso que esto, ¿no es cierto?, que se ve más claro, en donde se ven, se identifican las partes más fácilmente, porque no tiene tanta variedad. Y estas cosas también van a influir en los tipos de organismos que van a formar. ¿Ya? Entonces, estas células, que son procarionte y procarionte, sí igual van a tener algo en común, porque van a ser células y van a estar cumpliendo como un ser vivo. Entonces, primero van a tener la misma forma, ¿no es cierto? Van a tener una membrana plasmática, como dice acá, que va a ser más que nada esta cosa que lo va a estar cubriendo de su exterior. Principalmente lo puede proteger de su exterior y va a servir también como un puente de intercambio de algunas sustancias, tanto nutrientes como desechos. También estos dos tipos de células van a contener el citoplasma, que va a estar formado por un líquido viscoso, ya quiere decir, ¿no es cierto?, más denso, que no fluye tan rápido quizás como el agua, y, y va a tener algunas estructuras en su interior, que van a ser, ¿no es cierto?, distintos órganos, organelos, que vamos a ver en la siguiente clase sobre eso, que van a estar cumpliendo distintas funciones. Principalmente como el metabolismo celular. ¿Ya? Estas sustancias que van a estar en el interior del citoplasma van a estar trabajando para consumir energía y, o sea, consumir los alimentos y producir energía para que puedan satisfacer distintas acciones que necesita nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Como correr, hablar, hasta lo mismo consumir alimentos nos está gastando energía para procesarlos, ¿ya? Pero al mismo tiempo igual nos va a poder facilitar, ¿no es cierto?, energía después. Y por último, también van a tener en común que van a poseer el material genético, ADN, generalmente, ¿no es cierto?, se va a encontrar en su interior. Ya van a tener la diferencia, ¿no es cierto?, que en los eucariontes se va a encontrar dentro del núcleo y en los procariontes se va a encontrar disuelto en el citoplasma. Pero ambas células van a tener un ADN que va a determinar las características de esa célula, ¿ya? Y eso le va a permitir, ¿no es cierto?, estar cumpliendo funciones específicas y generar después células del mismo tipo. Entonces, van a tener una membrana, un citoplasma y un ADN, ¿ya? Que puede estar, ¿no es cierto?, como vimos acá, disuelto en el citoplasma o encerrado en un núcleo, ¿ya? Que esos van a ser principalmente las diferencias, como estamos viendo acá. Ya vamos a tener diferencias principalmente del núcleo, de la membrana nuclear que se forma, ¿no es cierto? Las eucariontas van a tener este núcleo, o carioteca, como se le dice acá, o membrana nuclear, va a tener sus nombres, mientras que las células procariontas no van a tener ese núcleo, y lo que van a hacer es que ese ADN va a estar sin protección extra.
también dice que, referido, ¿no es cierto?, a este material genético, se va a encontrar, ¿no es cierto?, libre, ya sin el núcleo, se va a encontrar en el citoplasma, mientras que en las eucariontas se va a encontrar dentro del núcleo. Dice aquí que van a tener matriz sin organelos. Ya las bacterias igual van a tener algunos organelos, como son los ribosomas, y quizás también algún otro pequeño que le pueda ayudar a desarrollarse. Pero a diferencia de la célula eucarionta, que va a tener una abundancia de organelos, muchos organelos de variedad, ¿no es cierto?, y de funcionalidad, que le van a permitir, ¿no es cierto?, ser más compleja, eh, con mayor competencias para poder desarrollarse durante su vida. Pero tú tienes boca. ¿Sí? Entonces, también van a tener una diferencia en los tipos de ribosomas, ¿no es cierto?, que van a influir también en sus características, ¿ya? Y también van a estar generando diferentes tipos de organismos, como aparecen acá, ¿no es cierto? Las procariontes, los que no tienen núcleo, van a estar formando bacterias y cianobacterias, que son sustancias, organismos diminutos, ¿no es cierto?, que pueden, igual aún así, pueden causarnos graves problemas, ¿no es cierto?, como lo son las espinillas en la cara, ¿no es cierto?, como habíamos hablado en la clase anterior. También pueden producir enfermedades intestinales, como la Escherichia coli, y también había dicho que que las espinillas. Hoy se me olvidó la otra enfermedad que habíamos nombrado. Entonces, para no nombrar otra que me podría confundir, ¿qué más podemos mencionar, no es cierto?, de las células procariontas? Ya van a tener esta capacidad, ¿no es cierto?, de las bacterias que pueden sobrevivir a medios más dificultosos, quizás, reproducirse con facilidad, ¿no es cierto?, en muchas cantidades, lo mismo que hacen los virus, ¿no es cierto?, que generan estos problemas que tenemos ahora, aún siendo muy pequeños, tienen esta capacidad de expandirse fácilmente y generar, ¿no es cierto?, variantes, también como lo tenemos ahora, que se van adaptando a distintos climas y van produciendo igual mucho daño. Por otra parte, ¿no es cierto?, las células eucariontas, al tener más complejidades en sus organelos, van a poder formar también estructuras más complejas, como lo son las plantas, los hongos y los animales, ya que, como vamos a ver más adelante, van a tener células diferentes. ¿Por qué? Porque van a ser de diferente reino, ¿no es cierto? Por lo tanto, realizan diferentes funciones, por lo tanto, van a necesitar que sus células sean distintas. Por lo tanto, en la próxima clase también vamos a estar comparando células vegetales y células animales para diferenciarnos nosotros de ellos. Ya nosotros pertenecemos al reino animal, ¿no es cierto?, en donde vamos a poder ahora revisar estas funciones de nuestras células animales y compararlos con algunas células vegetales. Y notar esta diferencia, ¿no es cierto?, que tenemos con esa especie. Entonces, eso principalmente con respecto a esta clasificación que hemos visto de eucarionte y procarionte. Ya para la próxima clase vamos a trabajar más sobre los tipos de células vegetales o animales.
Entonces, ahora vienen unas preguntitas complementarias que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las teorías celular, con el descubrimiento de la célula y también creo que con algunas conclusiones también de ella. Y les voy a dejar, ¿no es cierto?, la pregunta esencial para que la puedan trabajar durante la clase y me la puedan enviar, ¿ya? Y si tengo respuestas, puedo retroalimentarles durante la clase también. Entonces, número 1. Según los postulados de la teoría celular, ¿cuáles son los postulados de la teoría celular? Es correcto decir que todos los seres vivos están constituidos por una o más células. ¿La célula es capaz de realizar todos los procesos metabólicos necesarios para permanecer con vida? Número 3. Todas las células provienen por división de otra célula y solo pueden surgir a partir de otras existentes. Las alternativas son solo 1, solo 2, 1 y 2, 1 y 3, 1, 2 y 3. Profe, yo creo que 1, 2 y 3. Todos podrían ser postulados, ¿no es cierto? Pues, ahí sí. Cuando volvamos a los postulados acá, ¿no es cierto? Tenemos esta diapositiva que partimos hoy día. Cumple bastante la teoría celular, ¿no es cierto? Le denota a la célula una importancia total, tanto que forma parte de toda la estructura, ¿no es cierto?, de los seres vivos, cumple funciones que los mantiene con vida, ¿no es cierto?, y les permite realizar respiración, consumir alimentos, reproducirse, etcétera, crecer, ¿no es cierto?, desarrollarse. La célula también va a ser parte del origen, ¿no es cierto?, que es lo que aparece en segunda instancia. Bueno, en tercera instancia, ¿no es cierto?, que todas las células provienen de otras, van a tener la capacidad las células de dividirse, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver después en este año, y vamos a volver a hablar sobre la célula, pero ya hablando de la división celular y los procesos que conlleva eso. Van a tener esta capacidad de producir otras células a partir de ellas. Y obviamente, ¿no es cierto?, van a cumplir con procesos metabólicos que le van a consumir alimentos para producir energía y poder realizar otros procesos. Entonces, muy bien, serían los 3. Ya podrían haber habido otro que hubiera haber despistado. Falta otra alternativa ahí. Entonces, número 4. ¿Quién construye el microscopio óptico compuesto formado por un ocular y un objetivo? Ya un microscopio rudimentario. Ya, ¿quién trabajó el primer microscopio? Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek, Zacharias Janssen, Matthias Schleiden o ninguno de ellos. Profe. Robert Hooke. Bien, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo Robert Hooke, si se acuerdan? ¿Qué observó? ¿Qué dijo? Buenas tardes, profe. Robaba a los ricos para darle a los pobres. No, ese es Robert Hooke. ¿No? No, ese era Robin Hood. Disculpe, profe, cortó láminas de corcho extremadamente delgadas y observó una multitud de celdillas. Esa multitud de celdillas, ¿no es cierto?, fue lo que denominó células. Muy bien, ¿no es cierto? Observó los corchos. ¿Qué son los corchos, no es cierto? Madera,
por lo tanto es un vegetal que va a tener unas células vegetales, ¿no es cierto? Y estas van a estar formando estas celdillas. Aquí voy a hacer ponerle con rojo. Muy bien, ¿ya? Entonces, nos quedamos con alternativas y se refiere a Rudolf Virchow. ¿Qué hizo Rudolf Virchow? ¿Ya? Aquí vamos a equivocarnos quizás, pero vamos a poder rectificarlo. ¿Ya? Entonces, Rudolf Virchow estudió el origen de diversas enfermedades y propuso que éstas se debían en primera instancia al mal funcionamiento de las células. Número 2. Concluye que los animales, al igual que los vegetales, están formados por células. O número 3. Explicó que las células provienen de unas células preexistentes. Las alternativas son solo 1, solo 2, solo 1 y 2, solo 1 y 3, o 1, 2 y 3. ¿Dónde nos escuchamos a Rudolf Virchow? ¿Qué dijo? La 3, profe. La 3. Solo la 3, pero no aparece esa alternativa. Él descubrió que todas las células provienen de otras células. El Sabe que año no 1925. debería decirle que usted está mal, ya por lo que dice, ¿no es cierto?, las diapositivas, Sí, ¿ya? Pero esta pregunta, ¿no es cierto?, quizás abarca, está sacada de otro lado, principalmente, y quizás abarca más conocimiento que deberíamos manejar. A mí también se me pasó señalar más sobre la historia de Virchow, y él, para llegar a esta conclusión, ya estuve viendo, ¿no es cierto?, posteriormente ya tuve este problema con el otro curso, y estuvimos viendo, ¿no es cierto?, sobre qué trabajó Virchow, y Virchow también trabajó sobre las enfermedades, postuló número 1, ¿ya? Incluso estuvo la propagación que tiene el cáncer con las células que son malas, ¿no es cierto?, que empiezan a generar mayor aumento, ¿no es cierto?, y pueden producir un tumor en algunos casos, o pueden ir consumiendo también las células vivas, ya las pueden ir contagiando. ¿Ya? Entonces, en un primer momento, ¿no es cierto?, en una primera instancia, dice ahí, pensó que se refería a un mal funcionamiento de las células, pero posteriormente que descubrió esto, ¿no es cierto?, también lo denominó a que era una multiplicación de células que son malignas. ¿Ya? Entonces sería la 1 y la 3, ¿ya? Pero muy bien, ¿no es cierto?, que la 3 fue la que trabajó Virchow y que revisamos nosotros muy bien, ¿ya? Pero estaba esa información de más que no habíamos compartido. Y esta pregunta yo creo que era de PSU, quizás que la saqué, o de CIMSE, que también hay preguntas de alternativa que son bastante interesantes con respecto a estas teorías. Y son siempre estos 1, 2 y 3, 1, 2, que pueden ser más complejas. Entonces, estamos sobrados de tiempo, ¿ya? Me gustaría ver el video, entonces, Víctor, para que no grabes esta parte. ¿Ya? Vamos a poner el video que les compartí. Las bacterias, lo que pueden generar, ¿no es cierto?, y fueron descubiertas, ¿no es cierto?, por un científico ahí, no me acuerdo el nombre, pero mencionó a las bacterias, ¿no es cierto?, que se formaban en los dientes, en las caries. Yo había nombrado una enfermedad recién y la que me había faltado era esa. Entonces ya me están llegando ya las respuestas de la pregunta esencial, que es la siguiente. Chon, 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 chon. Tienen para trabajar ahora, los que no la han hecho, deberán responder: ¿podemos considerar a la célula como un ser vivo? Sí, no y por qué. Fundamentar esa respuesta, ¿ya? ¿Qué características van a tener que tener para considerarse un ser vivo? ¿Qué van a tener que realizar
¿ya? ¿Cómo van a estar formadas? Porque pueden ser consideradas o no un ser vivo. ¿Ya? Entonces, por lo menos, chiquillos, unas 3 líneas en donde expresen por qué o no se considera un ser vivo a una célula. Eso, chiquillos, tienen ahora para trabajar este tiempo o para hacer algunas consultas que haya quedado pendiente de lo que hayan visto en el video, que quizás no hablamos, o alguna pregunta que surge también del contenido o algo sobre la pregunta esencial.